Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con nuestra clase, esta vez cambiando por un momento la plataforma. Vamos a ver primero, tenemos 33 participantes en este momento, muy bien. Entonces, damos inicio a la clase, ¿verdad? Muy bien. Segundito. Exacto. Bueno, bienvenidos a todos a la clase 6 de Diseño 3D con Onshape. Vamos a empezar, como siempre, agradeciendo a la empresa de telecomunicaciones Tigo y a la Academia Elemental que nos brindan todos estos espacios para que podamos dar este curso gratuito, ¿verdad? A todos los estudiantes de Bolivia, eso es lo mejor. De este modo, también recuerden que impulsamos el manejo de herramientas innovadoras para el futuro y que hoy, bueno, para todos ustedes, el día de hoy vamos a dar la clase de diseño 3D con la plataforma Onshape. Muy bien. Antes de empezar, les voy a pedir a todos que estén atentos siempre a la explicación que damos en cada clase. Si tienen dudas, pueden ir escribiéndolas en los comentarios. Del mismo modo, les pido que en este momento vayan iniciando sesión en un instante, en Onshape, ¿verdad? Y en un instante les voy a compartir ya la presentación para la clase del día de hoy. Vemos que tenemos algunos mensajes. Muy bien, buenas noches a todos. Entonces, enseguida les comparto ya la presentación de la clase de hoy. Si tienen algún problema con el audio, igual les ruego por favor pueden escribirlo tanto en el chat acá en Zoom o bueno, también el equipo de Elemental que está ayudando siempre con la parte técnica, ¿verdad? Muy bien. Entonces, me parece que en este momento ya pueden ver pantalla la presentación para la clase de hoy. Tenemos el día de hoy la clase número 6. Como siempre recordamos algunos términos, los primeros ya los conocen, ¿verdad? Caras, cada una de las superficies que forman un poliedro. Aristas, estas líneas o rectas que limitan estas caras. Vértices son los puntos donde se encuentran dos o más aristas, es decir, las esquinas. El equilibrio o la correspondencia e igualdad entre dos lados de un objeto es la simetría. También teníamos la relación tangencial o la tangente, que es cuando una recta toca una curva o una superficie sin cortarla, es solamente como si se apoyara. O la sección, que es la figura que queda al cortar un sólido y ver esa parte que se ha generado con el corte, ¿verdad? Esa superficie que resulta es la sección. Por otro lado, en la anterior clase ya hemos empezado a realizar ensamblajes y eso ha hecho que vayamos trabajando con relaciones de coplanaridad, relaciones de concentricidad o también la relación cilíndrica. Y habíamos hablado ya en otras clases de la colinealidad, ¿verdad? La coplanaridad es sencilla, hay que entender la palabra co como ambos trabajando por uno mismo, por así decirlo, como unidos, ¿verdad? Y obvio, planaridad ya viene de planos, ¿verdad? Entonces, coplanaridad es la relación entre dos superficies o caras que va a tener un objeto en nuestra plataforma Onshape y que se van a encontrar en el mismo plano. Muy bien, puede que tengamos una superficie de una pieza A y la cara de un cubo, que sería nuestra pieza B, y si ambas están en el mismo plano, si ambas se pueden sobreponer no sobreponer, quedar completamente alineadas ambas caras en el mismo plano, tal cual, significaría coplanaridad, ¿verdad? Colinealidad, bueno, también coplanaridad en la gráfica que tenemos en la parte inferior, la gráfica central, donde tenemos 3 puntos y estos 3 puntos son coplanares porque los 3 se encuentran en el mismo plano, ¿verdad? A, B y C están dibujados sobre la misma hoja de papel. Por lo tanto, podríamos decir que cualquier dibujo líneas, puntos, cualquier cosa que vayamos dibujando en una hoja de papel, por ejemplo, entre sí son coplanares, porque todos comparten el mismo plano, ¿verdad? Por otro lado, tenemos colinealidad, que del mismo modo es una relación entre dos, también puede ser dos o más, en este caso líneas o aristas, si es que hablamos de poliedros, donde estas líneas se encuentran alineadas, como si fueran una sola línea. Digamos, en una pieza A tenemos una arista que acaba acá, otra arista que acaba acá, pero ambas están completamente alineadas. Nunca, por más de que las estiremos al infinito, nunca ninguna podría cortar a la otra. Están completamente alineadas. Esa sería la colinealidad. Y el ejemplo lo tenemos en la primera gráfica de la parte inferior, donde están los puntos A, B y C. Bueno, lo bueno de que estemos esta vez en Zoom es que podemos empezar a utilizar
las herramientas. A ver. Vamos a ver. No, no puedo ver en este momento las herramientas, pero no se preocupe. Ya. De todos modos, en la parte central, bueno, perdón, la gráfica de la izquierda, donde teníamos el punto A, B y C, ¿verdad? Donde estos puntos A, B, C comparten la misma línea roja. En esa primera gráfica, ahí tenemos la eh, colinealidad. Ambos están alineados, todos están alineados en una misma línea. Lo mismo pasa con líneas de varios objetos o aristas para que se dé la colinealidad. Por otro lado, concentricidad, tal cual, la relación entre dos círculos, arcos o semicírculos que poseen el mismo centro. El ejemplo, la diana en el extremo de la derecha, ¿verdad? Donde todos los círculos son concéntricos porque todos comparten el mismo punto central. Y habíamos visto que esto puede pasar cuando tenemos redondeos, porque ahí se forma un arco. Al trabajar con el arco de 3 puntos, cuando estamos haciendo bocetos, siempre puede darse esa relación entre dos círculos, entre un círculo y un arco, o dos arcos, o dos semicírculos, que sería una sección de un círculo. Si comparten el mismo centro, son concéntricos. ¿Bien? Muy bien. Entonces, para el avance del día de hoy, vamos a empezar a tocar un tema un poquito más, no teórico, porque lo vamos a ir utilizando y van a ver que esto más bien es algo a la larga bien práctico, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar definiendo la palabra mecanismo. ¿Por qué? Porque estos ensamblajes que hemos ido realizando en la anterior clase, muchas veces, se van a utilizar para poder diseñar mecanismos. Es decir, piezas que ajustadas entre sí o armadas, por así decirlo, en su lugar, empleando cualquier energía mecánica, cualquier energía, mejor dicho, generalmente energía mecánica, hacen un trabajo o cumplen una función. Muy bien. Varias piezas, varias componentes que se reúnen en un mismo ensamblaje y cumplen una función o un trabajo mediante el movimiento de sus partes, mediante energía mecánica, van a conformar un mecanismo. Algo tan sencillo como lo que tenemos en la parte inferior con un grupito de engranajes forman un mecanismo. La chapa de una puerta, donde al nosotros girar la manija, en la parte interior se mueven ejes, resortes, pasadores y demás, para que se pueda quitar el pestillo de la puerta y podamos abrir una puerta, es un mecanismo. Bien. En la anterior clase habíamos realizado el ensamblaje de partes de una silla, ¿verdad? Pero, por otro lado, bueno, esta silla sí es un objeto fijo, pero por otro lado también podríamos ir ensamblando piezas que vayan a tener movimiento después, ¿ok? Y ese movimiento, ese trabajo que pueden realizar al trabajar todas juntas, la definiría como un mecanismo. Muy bien, un conjunto de piezas que emplean energía mecánica van a cumplir una función. En estos mecanismos hay algo bien típico que han debido observar muchas veces, que ya han debido, bueno, claro que sí, son los tornillos. Vamos a empezar definiéndolo porque vamos a ver después cómo colocarlos en OnShape sin necesidad de dibujarlos. Muy bien. Un tornillo es un elemento mecánico utilizado en la fijación temporal de piezas entre sí. Fácil. ¿Por qué temporal? Porque la clave del tornillo es que puedes ponerlo y quitarlo. De ese modo desarmas y armas la pieza muchas veces. Si quisiéramos una fijación que aguante por siempre, podríamos utilizar adhesivos de gran potencia, podríamos utilizar soldaduras si fuesen piezas metálicas, otras uniones, ¿verdad? Pero el tornillo tiene esa característica que es solamente una fijación temporal, después lo podemos desarmar. Funciona mediante fuerza de torsión ejercida sobre la cabeza del tornillo empleando alguna llave adecuada. Puede ser un destornillador, si tenemos un tornillo con cabeza hexagonal, puede ser una llave combinada. Muy bien, este tornillo se puede introducir en un agujero roscado a la medida exacta del tornillo o atravesar varias piezas para unirse una tuerca y de ese modo apretar estas piezas, ¿verdad? Vamos a realizar algunos ejemplos así con Shape. Muy bien. Entonces, en este momento pueden observar varios tornillitos. Esta clase donde se relaciona todo lo que estamos viendo en diseño 3D con componentes mecánicos de lo más sencillos y comunes, está aquí por el siguiente motivo. Ustedes saben que estamos pasando una clase de desafío STEAM y hay una palabra, una letra clave en STEAM, que es la E de ingeniería.
Cuando el programa abarcaba otro contenido, como por ejemplo programación de videojuegos, todo el contenido de una forma más amigable y más sencilla iba orientada a que también ustedes puedan conocer algo de informática. Cuando el desafío estaba orientado a robótica, todo el contenido de una forma amigable estaba orientado a que se vayan relacionando con la electrónica. En este caso, el diseño 3D está orientado para que ustedes se vayan, bueno, no orientando, sino que más bien se vayan interiorizando más con la mecánica, con la ingeniería mecánica. Muy bien. Esta plataforma que estamos empleando, OnShape, en realidad es una plataforma de diseño mecánico. Nosotros estamos haciendo cosas sencillas como juguetes para ir aprendiendo las herramientas, las operaciones dentro del programa, pero una vez que ya lo dominen, ustedes van a ver muchos ejemplos donde no se están diseñando cosas tan sencillas, sino más bien mecanismos avanzados, ¿verdad? Y obviamente, siempre que tengamos un mecanismo, un conjunto de piezas donde tengamos que desarmar y armar algo constantemente, ahí es donde entran este tipo de componentes, como ser los tornillos. Entonces, en la esquina superior izquierda pueden ver un tornillo. Este se llama tornillo achaflanado, ¿ok? Es el que tiene esa inclinación en la cabeza, de tal modo que cuando lo podemos ajustar en una cavidad, el tornillo ya no se puede notar por encima, queda al ras de la placa. Estos otros que probablemente los hayan visto en la parte central. A ver, déjenme un segundo. Estoy viendo si de algún modo puedo habilitar la edición en la misma presentación de Zoom. Me parece que no. Pero sí puedo habilitar herramientas de la presentación. Ok. Me parece que ahora sí van a poder ver mi puntero. Entonces, en la parte central tenemos estos otros componentes. Estos son tornillos con cabeza Allen. ¿Ok? Si alguna vez los han visto, tienen una cavidad hexagonal donde se pone una llave Allen. Y con eso se puede soltar o, bueno, ajustar o liberar el tornillo. Estos otros más típicos tienen la cabeza hexagonal, ¿verdad? Para eso se utilizan las llaves combinadas, incluso se puede utilizar un alicate o algo así. Tenemos que sostener toda la cabeza para girar. Acá, por ejemplo, podemos observar dos tornillos que son del mismo tamaño, pero uno tiene la rosca mucho más seguidita que la otra. Por ese motivo, dando una vuelta apenas avanza un poquito, mientras que el otro solo con dos vueltas ya entra hasta su posición. Es decir, en tornillos hay un mundo de opciones. Lo más importante es que ustedes vayan conociendo los que tienen puntita, que pueden ser como este o como este central, o hay unos típicos que seguramente han visto cuando se trabaja con madera, que son de color dorado. Eso se denominan, bueno, los encuentra comercialmente con el nombre de chipboard, que significaría para placa de madera. Pero la clave es que son autorroscantes. Tienen una puntita que permite que si lo ponemos en la madera, el tornillo mismo va abriendo una rosca. Mientras que estos otros, en la parte superior son planitos, no trabajan de ese modo. Sí o sí necesitan una tuerca para que se pueda realizar el ajuste con el tornillo y la tuerca. Y en este momento, entonces, ustedes pueden, bueno, no, seguramente ya han visto una tuerca, pero también vamos a definir una tuerca, ¿verdad? Una tuerca es el complemento del tornillo, el elemento mecánico que nos sirve para, mediante la misma rosca, ajustar y bloquear la posición del tornillo. En tuercas también tenemos muchas opciones. Las más comunes, hexagonales, comunes y corrientes, ¿verdad? Estas otras son tipo castillo, tipo torre, también se denomina, que en la parte superior tienen estas aberturas. Estas probablemente hayan visto en llantas de autos. Algunos tienen ese tipo de cabezas para que se pueda bloquear con una pieza en la parte superior. Estas se pueden bloquear, exacto. Esas cavidades son para que se pueda bloquear desde arriba. Por otro lado, hay piezas en las que no hay una tuerca, por así decirlo, a la vista. Y es que se utilizan este tipo de insertos roscados para que quede escondido dentro de una pieza. Y por otro lado, también tenemos estas tuercas que tienen un sellito plástico en la parte superior que evitan que se puedan retirar a mano. Es decir, generalmente cuando nosotros ajustamos una tuerca, podemos poner la tuerca en el tornillo hasta cierto lugar, hasta que ya está duro, y para dar más torsión tenemos que utilizar alguna herramienta, ya sea un alicate, una llave, lo que sea. Pero en cambio, esta tuerca que tiene esa cosita de plástico encima, si nosotros empezamos a poner, va a llegar un punto muy cercano, por así decirlo, en que ya no vamos a poder ajustar o liberar o ajustar más, porque este sellito de plástico ya no nos permite, no permite que la tuerca se retire fácilmente. Es decir, esta tuerca se bloquea en su posición.
Sí o sí necesitamos herramientas para poder liberar. Bien, estas se llaman tuercas autobloqueantes. Blocantes o bloqueantes. Entonces, hemos visto que para unir piezas podemos utilizar tornillos y esos tornillos muchas veces para asegurarse en su lugar utilizan tuercas, que son lo que permite que con la rosca ya se bloquee la posición del tornillo, ¿verdad? Por otro lado, hay otros componentes más. Tenemos dos cositas más que vamos a ver dentro de estos componentes mecánicos básicos, que serían arandelas o se denominan en nuestro medio principalmente como volandas. Son estos disquitos metálicos que tienen una perforación al centro y por ahí se pasa el tornillo. La función que cumplen estas arandelas es que la fuerza aplicada al perno se va a distribuir en un área mayor. Probablemente si ya están viendo física en colegio puedan comprender esto. Pero si no, lo vamos a explicar de manera sencilla. ¿Qué significa? Que si alguna vez han estado colocando un tornillo en la madera o han visto de que alguien estaba ajustando un tornillo en una madera, cuando se empieza a ajustar demasiado y a hacer mucha fuerza, ese tornillo va dañando la superficie porque está concentrando ya mucha fuerza sobre la madera. Lo que hace el arandel es distribuir esa fuerza en un espacio mayor y de ese modo no se dañan las superficies. Uno. Y dos, nos permite ajustar con más fuerza, porque como no se va a dañar, como no se va a bloquear en esa posición, podemos hacer más fuerza y de ese modo ajustar mejor nuestras piezas. Por ese motivo, es ideal que la mayoría de las uniones roscadas, aparte de tener tornillo y tuerca, siempre tengan volandas en ambos lados. Nos permite ajustar mejor nuestras piezas. Muy bien. También hay estas otras, por si acaso, pueden ser, la mayoría son así planitas, sencillas, y hay estas otras que tienen como un corte, cuya función, y son así un poco separadas, cuya función es que al hacer fuerza en el tornillo, esta volanda se ajuste y de ese modo siempre esté haciendo como fuerza para liberarse, porque su posición normal era abierta. Cuando la ajustamos, queda alineada y todo el tiempo está como tratando de abrirse y eso hace que también el tornillo se bloquee en su posición. Ayudan para eso. Otra piecita que ya no la vamos a introducir, esta no la vamos a utilizar en OnShape, pero quería igual comentársela por si en algún momento tienen que realizar cualquier proyecto de física, en el colegio, donde sea y necesitan algo así. Un rodamiento que probablemente lo hayan conocido, la época en que se pusieron de moda los spinners, son elementos mecánicos que reducen la fricción entre un eje y las piezas que estén sujetando este eje, ¿ok? Mediante una rodadura. Es decir, si ya reconocen en la imagen, el que está en la parte inferior derecha es el que se podía ver en la época en que los spinners de esos juguetes estaban de moda, era lo que veíamos en la parte interna, ¿verdad? Si nosotros colocábamos algo en la parte central y hacíamos girar la parte externa giraba libremente, ¿verdad? Podía dar muchísimas vueltas, por más de que estemos apretando los botones del spinner en la parte central, haciendo lo que sea con la parte central, la parte externa seguía y seguía girando. Esa es la clave del rodamiento, que en muchas máquinas, muchos mecanismos, cuando tengan que hacer probablemente algún proyecto de física en el colegio o después ya en universidad o en algún instituto, si necesitan hacer que haya una pieza que gire libremente, que no se tranque, lo que van a utilizar probablemente sea un pequeño rodamiento para que apoye en ese lugar y pueda después desplazarse, girar libremente lo que iba al medio. Muy bien. Finalmente, igual, con un poco de cultura general, porque este tampoco ya lo vamos a poner en un shape, es un tanto más complejo, un engranaje. Puede que hayan escuchado muchas veces la palabra y que a veces le damos ese nombre a cualquier pieza mecánica, pero el engranaje es el elemento mecánico que se utiliza para transmitir potencia mediante dientes, ¿ok? Esta piecita de la parte inferior que mediante dientes, que sean rectos o en diagonal, transmiten energía o potencia mecánica unos a otros. Muy bien. Entonces, antes de pasar a la siguiente parte teórica, vamos a utilizar algunos de estos componentes en OnShape. Y vamos a ver también cuál es bueno, combinado con el siguiente tema teórico que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver muchas de las aplicaciones de otras aplicaciones de OnShape. O sea, ¿para qué más podría servir? Muy bien. Entonces, en este momento ya tenemos 41 participantes. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, puede dejarlo en el chat.
¿Alguna consulta sobre estas piezas, sobre estos componentes, esta clase corta de componentes mecánicos? Asimismo pueden hacerlo. Si no, en este momento vayan ingresando a Onshape si es que no lo hicieron ya. Muy bien. Yo en este momento voy a pasar también a Onshape. Voy a iniciar sesión. Cosa que... Muy bien. Gracias Alejandro que nos comenta que si tienen dudas pueden levantar la manito y también de ese modo se les va a dar la palabra. Muchas gracias. Entonces en este momento ya les voy a compartir mi pantalla en Onshape. Del mismo modo les recuerdo a todos por favor que ya cuando estemos en Onshape, si tienen dudas sobre la operación que se haya utilizado, la herramienta que se haya empleado, lo que sea, pueden realizar estas dudas, pueden interrumpirme en ese momento si es que tienen algo que no, algún problema, ¿verdad? Muy bien. Para esta clase, entonces, vamos a buscar el archivo del autito de juguete. Recuerdan que en la última clase hemos realizado el ensamblaje del robot sobre el autito de juguete. Yo tengo aquí mi archivo, autito personalizado. Vamos a entrar a ese archivo. Vamos a hacer algunas modificaciones en el primer sólido, en el sólido del autito. Para eso nos vamos a ir a parte estudio, ya no al ensamblaje. Pueden observar que el ensamblaje y parte estudio 1, ambos se encuentran en diferentes pestañas en la parte inferior de la pantalla, ¿verdad? Pero volvemos a parte estudio 1. No se preocupen que estos componentes se trabajan del mismo modo en ensamblajes, estos componentes mecánicos. O sea que igual vamos a trabajar harto en ensamblajes en esta clase. Muy bien, dentro de parte estudio 1, vamos a hacer una modificación en esta pieza que teníamos. En la primera clase habíamos realizado esto como un bloque entero, pero es obvio que si quisiéramos hacer este juguete, sería lo más atractivo que las llantas se puedan mover aparte, ¿verdad? Que no queden fijas en todo el conjunto. Para eso, estas llantitas primero tendrían que ser un sólido aparte. Y después de ser un sólido aparte, necesitan algo que las una en esa posición. No vamos a utilizar, obviamente, ni pegamento ni ninguna unión fija, porque el chiste es que rueden. Una opción sería poner un eje pasador. La mayoría de los juguetes de autitos tienen un ejecito metálico que le permite girar. Pero también podríamos utilizar un tornillo que encarne, digamos, en la parte central del autito. Si es que este fuese de madera, podría encarnar en el bloque central. Y obviamente, si es que quisiéramos armar esto en la realidad, no tendríamos que hacer mucha fuerza porque si no, quedaría completamente fija también gracias al tornillo. Con un poquito de juego ya va a poder girar libremente nuestra llantita. Entonces, vamos a empezar buscando en la columna de la izquierda la operación en la que hemos generado las llantas. Es decir, pueden directamente buscar en la columna o dar un clic sobre la llanta y buscar la operación que se enciende en el costado de la izquierda. Por ejemplo, yo he dado clic en esta llanta y se ha encendido la simetría número 5. Pero la simetría se ha hecho después de que ha habido una primera extrusión, ¿verdad? Entonces vamos a buscar la primera extrusión, que en este caso sería la quinta. Noten que esto suele pasar, que seleccionamos una y otra cosa y ya quedan las dos seleccionadas. Para soltarlas tenemos que dar un clic en el vacío. Y de ese modo ya hemos soltado todo. Y ahora solamente si doy clic en la otra llanta, podemos ver cómo extrusión 5 ya se ha encendido. Es decir, esta llanta la he creado mediante extrusión 5. Por lo tanto, vamos a dar clic derecho en esa operación que han utilizado para generar la llanta y vamos a ir a editar. Si vamos a editar, ya podemos observar la vista previa de cómo se estaba formando la llantita, pero aquí hay algo interesante, que en el menú de la extrusión 5 teníamos nuevo, añadir, quitar y nosotros hemos seleccionado añadir para que se una al resto del autito. Pero en este caso no vamos a seleccionar añadir, sino que vamos a dar clic en nuevo. Y de ese modo se va a formar un sólido nuevo, un sólido aparte. ¿Ok? Si nada más voy a cambiar, solamente nuevo. Si doy clic en aceptar, van a ver como aún tengo todas mis llantas, pero
ya no tengo solamente una parte. Tengo la pieza 1, que es todo el cuerpo del autito. Tengo la pieza 2, que es mi primera llanta, pieza 3, otra llanta, pieza 4, otra llanta, pieza 5, otra llanta. Eso es justo lo que quería. Quería tener las llantas como sólidos separados. Muy bien. Genial. Ahora, vamos a ocultar por un instante todas las llantas. Para eso nos iríamos a la columna de la izquierda y donde dice piezas, si tienen varias partes, pueden apagar la parte número 2, la 3, la 4 y la 5. Vamos a esconder todas esas partes. ¿Muy bien? Recordarán que así teníamos nuestro sólido justo antes de dibujar la llantita. Vamos a dar un clic en la cara del fondo de la superficie donde hemos dibujado la llanta. Muy bien. Si pulsamos la tecla N, no sé por qué se fue ahí. Voy a dar clic entonces de nuevo en cualquiera de esas caras, pulso la tecla N, ahora sí lo veo de frente. Noten por favor, es esta la cara donde vamos a dibujar. También podría ser esta, solo necesitamos que sea la del fondo de donde entraba la llanta. Muy bien. Si nos acercamos a ese punto, podemos observar cuál es el eje central respecto al cual hemos dibujado la llanta. Pero ahora vamos a dibujar ahí una pequeña cavidad donde puede entrar un tornillo, el tornillo que va a sostener la llanta. Muy bien. Por este motivo he creado un boceto sobre esa cara. No, voy a crear un boceto, perdón. He seleccionado la cara y ahora voy a crear un boceto sobre esa cara. Vamos a seleccionar la herramienta del círculo. Nos situamos en ese punto central y abrimos un círculo. El diámetro de nuestro círculo va a ser de 10 milímetros. Muy bien. Después de tener ese círculo, que espero que hayan podido ponerlo sin más problemas, es solo un círculo alineado con ese origen de 10 milímetros de diámetro. Después de eso, vamos a seleccionar la herramienta, la operación de extrusión. Y vamos a hacer que la extrusión no vaya en ese sentido, no en el que me está apareciendo. Voy a invertir el sentido. Pero en vez de estar recordando cuál era la medida, hasta dónde tenía que correr mi extrusión, en vez de que el tipo de la extrusión sea ciego, es decir, ciego es hasta una medida específica, ¿ok? En vez de que sea ciego, vamos a poner hasta la cara, ¿ok? Aquí lo que estamos haciendo es de nuevo utilizar extrusión, pero de una forma como antes no habíamos usado, ¿verdad? Hasta la cara y vamos a seleccionar la cara del otro extremo del autito. Noten cómo mi vista previa ya se está formando desde esta cara donde he dibujado hasta la opuesta. De ese modo ya no necesito saber de memoria todas las medidas. Puedo entrar a un objeto y directamente ir editando hasta una superficie, hasta algún punto de referencia. Muy bien. Si damos clic en aceptar, vamos a tener ese cilindro desde un extremo hasta el otro de la parte inferior. Muy bien. Recuerden, era hasta la cara y seleccionábamos la cara opuesta. Y si queremos revisar el diámetro, podemos editar el boceto que estábamos diseñando donde el diámetro era 10 milímetros. Las ventajas de Onshape no solamente es que podemos diseñar del modo en que hemos estado trabajando antes, sino que nos facilita la vida, ya que podemos editar cosas anteriores, modificarlas y también no necesitar muchas referencias todo el tiempo porque podemos hallar las mismas relaciones dentro de nuestro modelo, como ahora, ¿verdad? Extruyendo hasta una superficie. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo en las llantas traseras, pero en vez de dibujar nuevamente esto, vamos a utilizar la herramienta de simetría. De ese modo va a ser más sencilla esta operación. Selecciono la herramienta de simetría, en este caso va a ser simetría de operación. Me pide primero las operaciones que tienen que copiarse. O sea que doy clic en esa cajita que dice operaciones para la simetría y voy a dar clic en el último cilindro que he generado. En mi caso es la extrusión número 8. Después me pide seleccionar el plano respecto al cual se va a generar la simetría. He buscado mis planos básicos. Aquí tenía superior, delantera y vista lateral. Y ahora voy a seleccionar primero la cajita que dice plano de simetría y después la vista lateral. De ese modo,
esa extrusión que he generado en la parte delantera del auto va a correr también hasta la parte trasera. Muy bien. Les pido a todos, por favor, que vayan realizando esa simetría después de la primera extrusión. El objetivo es que nuestro autito quede de esta manera. Si no estamos recurriendo a más medidas y demás, es porque justo lo que necesitamos es que vean que se puede ir trabajando sobre el mismo modelo, ¿verdad? Sin necesidad de medidas exactas. Obviamente, si tienen alguna duda sobre el diámetro del círculo que hemos puesto, que sería la única indicación que nos falta, el diámetro es de 10 milímetros y corre hasta la cara opuesta. Adelante, por favor, realicen todos esta extrusión y su relativa simetría para tener ese detalle. Muy bien. Si ya tenemos ese detalle, entonces vamos a continuar poniendo más operaciones. El objetivo de este cilindro era que forme la cara externa de la cavidad donde vamos a poner el tornillo. Ah, muy bien. Tenemos una manito levantada. Abril San Ginés. Alejandro, no sé si puedes darme una mano dándole... Sí, Abril, ya, eso, ya tiene micrófono. Ya, muchas gracias. Una consulta. Justo cuando quiero hacer la extrusión, me dice que no seleccioné una cara, pero justo la seleccioné con el círculo. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Ya, debe haber algún leve error en el boceto. Lo primero que teníamos que hacer era generar el boceto y ahí dibujar un círculo de 10 milímetros de diámetro, ¿verdad? Si ¿tienes ese círculo, Abril? ¿Tienes este boceto? Sí, ya lo tengo. Ya. Voy a realizar entonces de nuevo la extrusión. Lo importante es, obviamente, que tengamos el boceto y que estemos dentro de ese boceto. Después de eso, entrábamos a extrusión, obviamente sólido, añadir. Caras del boceto 2 lo debería reconocer el círculo y lo que teníamos inicialmente era ciego y hasta una medida específica, ¿no? Digamos, por ejemplo, hasta ahí. Y ahora lo que estamos cambiando es donde dice ciego, seleccionamos hasta la cara. En la parte inferior hay una cajita que dice hasta la cara. Seleccionamos esa cajita celeste que dice hasta la cara y después damos un clic en la cara opuesta del autito, la cara donde tiene que terminar esa extrusión. Y de ese modo ya deberías tener la vista previa adecuada. Si la duda continúa, levantas de nuevo la mano. Caso contrario, vamos a continuar. Vamos a ir exactamente a la misma superficie en la que habíamos dibujado este cilindro, es decir, esta de acá. Pulso N para verla de frente y vamos a abrir un nuevo boceto. En el círculo del cilindro que acabamos de generar, o sea, en el centro del círculo, el centro del anterior círculo, ¿verdad? Vamos a colocar un nuevo círculo, pero este va a ser más pequeño. El diámetro de este círculo que vamos a instalar va a ser de 3.5 milímetros. Muy bien. 3.5 milímetros va a ser el corte que vamos a hacer correr hasta el otro lado, para que por esa cavidad, por esa perforación que estamos realizando, pueda entrar el tornillo que le vamos a poner a nuestras llantitas. Bien. Vamos a utilizar un tornillo de 3 milímetros de diámetro, pero la cavidad la vamos a hacer de 3.5 milímetros para que haya una tolerancia suficiente como para que este tornillo pueda girar libremente. Muchos ensamblajes se realizan con tornillos de 3 o de 1/8, de 3 milímetros o 1/8, y siempre las perforaciones para realizar este tipo de ensamblajes son más grandes cuando necesitamos este tipo de unión en la que algo vaya girando. Vamos a ver también en la siguiente clase una leve explicación sobre tolerancias, ¿ok? A eso nos referimos con que para que una pieza pueda girar libremente, para que un eje pueda girar libremente en una perforación,
esta perforación tiene que ser un poquito más grande. Es justo lo que vamos a hacer con este 3.5 milímetros. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, después de haber colocado un círculo alineado con el anterior círculo, concéntrico, mejor dicho, con el anterior círculo de 3.5 de diámetro, entramos a la herramienta extrusión y en vez de añadir, porque ya pueden ver que se está formando un eje sobresalido, en vez de añadir, seleccionamos quitar. Y esta vez sí podemos dar clic en la parte inferior, mejor dicho, en vez de seleccionar ciego, hasta ahora creo que siempre habíamos trabajado con una perforación con una medida específica. En vez de eso, vamos a seleccionar por todo. Cuando utilizamos la herramienta de extrusión para generar un corte, aparece la opción por todo. Eso quiere decir que este corte va a atravesar todo el modelo. En este caso me sirve perfectamente porque lo que quiero es que cruce desde la cara delantera del autito hasta la parte trasera, que cruce todo el modelo. Muy bien. Damos clic en aceptar y ya tenemos esa perforación. Para duplicar esta perforación al lado trasero, de nuevo vamos a seleccionar la herramienta de simetría. Selecciono simetría de operación. Voy a dar un clic en la cavidad cilíndrica que acabo de generar, ¿verdad? Estoy dando un clic en esa cavidad. Y después vamos a seleccionar el plano de simetría. Y el plano de simetría será la vista lateral, tal y como hemos hecho con el anterior extrusión. Muy bien. De ese modo, el objetivo es tener las perforaciones tanto para la llanta delantera como para la llanta trasera. Entonces, mediante simetría ya he copiado ambos cortes, mejor dicho, el corte de la parte delantera hasta la parte trasera. Estamos listos para trabajar sobre las llantas y después colocar un tornillo a todo este, bueno, dos tornillos a todo este ensamblaje. Muy bien. Adelante, por favor, realicen ese corte. Mientras van realizando ese corte, o si ya lo han hecho, también podemos ir habilitando en este momento las llantas. Vamos a habilitar la vista de todas las llantas para que ya no quede ninguna oculta. Y noten que la parte inferior incluso ahora se ve más creíble porque ya se ve idéntica a cómo son los autitos de juguete. Tenemos una consulta, bueno, un par de consultas. Disculpe, buenas noches. ¿Podría volver a explicar cómo hizo la extrusión de quitar? El corte, ¿verdad? Sí, me atrasé. No te preocupes. Y también para Maite, probablemente tenga una duda similar, o sea que primero puedes ver de nuevo la explicación y si la duda continúa, mantienes la manito arriba. Muy bien. Entonces, voy a volver un poquito atrás, voy a quitar la simetría y voy a quitar la extrusión para realizarla de nuevo. Después de haber colocado los cilindros, lo que realizábamos era un nuevo boceto en la misma cara donde hemos dibujado el anterior. ¿Ok? En esa cara voy a generar un nuevo boceto, pulsamos la tecla N para verlo de frente y voy a seleccionar la herramienta del círculo. Voy a acercarme al arco de la parte inferior y después al punto central donde estaría el centro de ese arco, del anterior cilindro en realidad que hemos dibujado. Y en ese sector voy a dibujar un nuevo círculo. El diámetro de este círculo será de 3.5 milímetros. Después de haber colocado ese círculo con su respectiva cota, vamos a la herramienta de extruir y seleccionamos quitar. Y de ese modo el corte, bueno, ya no estamos añadiendo material, sino más bien lo estamos retirando. Entonces, en vez de que en la parte del medio de la cajita de extrusión, en vez de que tengamos ciego, vamos a seleccionar por todo. ¿Ok? Y de ese modo el corte atraviesa todo nuestro sólido. Si damos clic en aceptar, ya tenemos el corte traspasando desde un extremo hasta el otro. Finalmente, para copiar ese corte hasta la parte trasera, seleccionamos la herramienta de simetría
Damos clic en la primera cajita donde dice simetría de pieza y seleccionamos simetría de operación. Después de eso, vamos a buscar cuál es la operación que queremos realizar. Le vamos a dar un clic a la cavidad del corte que acabamos de realizar. Después damos un clic en plano de simetría y vamos a buscar la cara lateral. Estamos right, vista lateral. Y de ese modo ya tengo la vista previa de la perforación copiándose al otro lado. Si damos clic en aceptar, ya tenemos ambas perforaciones. ¿Qué duda tenía Maite, perdón? Buenas noches, Buenas noches. ¿me escuchan? Sí. Bueno, es que le quería decir que, bueno, es que eso, ¿en dónde lo hago? Porque no tengo computadora. Ya, si en este momento no tienes un computador, bueno, hay la opción de trabajar con Onshape en celular, hay una aplicación de Onshape, solo que es un poco más difícil ubicarse bien. Prácticamente ese problema va de que no tenemos clic izquierdo y clic derecho como tenemos en un mouse normal. O sea que la verdad te recomendaría que en este caso prestes atención a cómo estamos realizando y después cuando ya tengas acceso a una computadora con internet, realices esto. Va a ser más fácil que ahora prestes atención y ya, no sé, en 2, 3 días lo realices, a que tengas que ver de nuevo el video para poder comprender cómo hacerlo, tal vez yendo muy lento, ¿verdad? Continuamos Sí. entonces. Hay una consulta más, mientras los demás, por favor, habilitan la visualización de sus llantitas. Buenas noches. Buenas noches. Me he preguntado, no sé si puede volver a explicar la parte de las llantitas, cómo las puso por parte. En mi computadora la pantalla se puso blanca y no pude hacer nada ni ver nada. Muy bien, no te preocupes. Ha sido sencillo, hemos buscado la extrusión en la que había realizado la primera llantita. En mi caso, dando clic en esta llanta aparece extrusión 5. Si dando clic en tu pantalla, perdón, en tu llantita sale simetría 6 o simetría 5 o alguna simetría, no es esa, porque la simetría se ha generado en base a una primera operación. Y esa primera operación para generar la llantita, en mi caso, es la extrusión 5, ¿ve? Antes de las simetrías. Si doy clic derecho en extrusión 5, la segunda opción es editar. Y al abrir el menú de editar, nos aparece la opción en la parte superior de que en vez de que pongamos añadir, que era lo que hacía que se una la llanta, demos clic en nuevo. De ese modo se va a generar una nueva pieza y las simetrías que habíamos realizado ya no van a formar un nuevo pedacito de la pieza original, sino que también estas simetrías se van a aislar como partes, como piezas nuevas. ¿Muy bien? Solamente hay que dar clic en nuevo. Muchas gracias. De nada. Entonces, ahora que tenemos las cavidades para los ejes de nuestras llantas, el paso final va a ser seleccionar una de las llantas, cualquiera de ellas. En este caso voy a empezar por esa. Pulsamos la tecla N para verlo de frente y abrimos un nuevo boceto. Seleccionamos la herramienta de círculo y vamos a colocar un círculo alineado con el centro de nuestra llanta. Como probablemente estén adivinando, la perforación también tiene que estar en las llantas, no solamente en el cuerpo del autito, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar allí un círculo también con un diámetro de 3.5 milímetros. Podemos apresurar un tanto este paso poniendo un círculo también en la otra llanta. De este modo ya voy a hacer los dos cortes al mismo tiempo. Puedo utilizar una relación de igualdad entre las dos entidades o también colocar una cota de 3.5. Da lo mismo, ¿verdad? Entonces, en este caso estoy colocando dos círculos, ambos de una medida de 3.5 milímetros y ambos concéntricos con la llanta. De este modo, después de dibujar esos círculos, ya podemos ir al menú de extrusión. Seleccionamos quitar y vamos a seleccionar por todo de nuevo. De ese modo, el corte va a correr a lo largo de todo el autito. Recuerden, el diámetro era 3.5 milímetros. Ahora, esta vez tenemos una vista previa de color guindo, lo que significa que está reconociendo un error, por así decirlo.
En la parte inferior hay una cajita, en la parte inferior de esa ventana de extrusión, hay una cajita que indica ámbito de combinación. Esto en realidad lo que deberías decir es alcance de la operación o algo así. Porque en realidad la consulta que nos hace esta casillita es sobre qué sólidos tiene que realizar esta operación. ¿Es sobre el cuerpo del autito? ¿Es sobre unas llantas? ¿Las llantas sobre cuál es? En este caso vamos a dar clic en ámbito de combinación, ¿ok? Esa cajita celeste de la parte inferior del menú de extrusión. Y vamos a seleccionar 1, 2, 3, 4 llantas. He dado clic en las 4 llantas. De ese modo notarán que en este sector, en el ámbito de combinación, ya tengo parte 2, 3, 4 y 1. Es decir, está corriendo por las 4 llantas. Ya no para el cuerpo o la parte central del autito. Como probablemente varios estén suponiendo, podíamos haber realizado este corte y no hacer el anterior, ¿verdad? Porque podía haber hecho que el corte vaya también por el cuerpo del autito. Claro que sí, era una forma de abreviarlo. Para una siguiente oportunidad, eso ya se puede obviar, ¿verdad? Ya podemos correr un poco más rápido. Y eso tienen que ir dándose cuenta también y con la experiencia van a ir viendo cómo optimizar su trabajo, es decir, hacer el trabajo en menos tiempo, con menos esfuerzo. Bien. Entonces, he seleccionado en la parte inferior todas las llantas. El corte va a ajustar o va a aplicar solamente a las llantas. Si doy clic en aceptar, ya tengo todas mis llantas perforadas desde un extremo hasta el otro. Ah, miren, aquí tengo un error porque no ha copiado, no ha corrido la operación hasta esta otra llanta. Seguramente no he seleccionado todas las llantas. Si tienen ese tipo de error, lo que pueden hacer es dar clic derecho en la operación que ha generado el error. En mi caso, extrusión 10. Vamos a editar y aquí tengo 2, 3, 4. Ah, ya. Esta parte 1 se ha colado, que es el cuerpo del auto, y en vez de eso tenía que ser la llanta. En mi caso son parte 2, 3, 4 y 5, muy probablemente también para cada uno de ustedes. Y ahora sí, corrigiendo eso y dando clic nuevamente en aceptar, ya tengo los cortes que corren tanto por las llantas como por el cuerpo del autito y estamos listos para poner estos componentes mecánicos que hemos conocido el día de hoy. Bien. Noten que en este archivo, en este documento, tenemos un autito y 4 llantas. Esto está bien, podemos tener varios sólidos en una sola pieza, pero muchas veces, como en la silla, es mejor tener solamente un sólido por pieza y después unirlos en el ensamblaje. ¿Okay? Voy a pasar al ensamblaje número 1 y ahora ya hay una diferencia en este modelo. Porque inicialmente cuando yo he cargado acá el autito, he cargado solo la parte número 1 y la parte número 1 estaba unida, colada, por así decirlo, las llantas. Ahora no. Por ese motivo ya no aparecen en mi modelo las llantas del autito, pero no hay ningún problema. Vamos a ver cómo traerlas acá. Entonces, damos clic en insertar dentro de documento actual. Van a observar que tenemos parte 2, 3, 4 y 5. Ya no solo la 1. En este caso no hay problema si sacan 2 de una, o no hay ningún problema porque son idénticas. Pero este desglose entre las piezas de un parte estudio nos ayuda justo a diferenciar eso, a diferenciar sólido 1, sólido 2, para que sea más sencillo manejarlos. Entonces voy a dar clic en la llanta, mi primera llanta, mi segunda llanta, mi tercera llanta, y para que vean que igual funciona, voy a duplicar la parte 2, que era mi primera llanta. Ya tengo 4 llantas, solo me falta llevarlas a su posición. Como ya tengo 4, doy clic en aceptar. Y ya vamos a poder empezar a trabajar con las relaciones. Entonces, en la parte superior voy a buscar mi relación cilíndrica, coincidencia cilíndrica, mejor dicho. Doy clic en la cara interna de mi primera llanta y voy a buscar la cara interna de alguno de los ejes, alguna de las perforaciones. De ese modo ya he colocado mi primera relación entre el autito y la llanta. Todavía mi llanta se puede mover de adelante hacia atrás, por así decirlo, se puede retirar del autito, o
porque no hemos dado más relaciones de posición, ¿verdad? Puedo arrastrar esta llanta, es lo que vamos a hacer, y nuevamente seleccionar una relación de posición, en este caso coincidencia en el plano. Selecciono la cara trasera de la llanta y después la cara del autito donde debería ir colada esa llanta. Damos clic en aceptar y esa llanta ya está en su lugar. Muy probablemente con los ensamblajes de la silla, bueno, el ensamblaje de la silla de la anterior clase, ya hayan entendido bien esto, porque eran muchas operaciones que había que realizar, ¿verdad? Entonces, ahora yo voy a ir poniendo en su lugar las llantas y les pido que vayan prestando atención. Después les voy a dar un par de minutitos para que lo puedan hacer también por su cuenta. Entonces, selecciono coincidencia cilíndrica, la cavidad interna de mi llanta y también la cavidad de otra de las llantas, ¿verdad? De otra de las llantas, perdón. De la cavidad donde tiene que entrar la otra llanta. Entonces he llevado mi llanta a ese sector. Ahora solamente me falta definir que tiene que estar pegado en realidad al auto. Selecciono coincidencia en plano. Selecciono la cara trasera que escondería la llanta y la cara que se pegaría del autito. De ese modo ya he colocado otra llanta en su lugar. Vamos a hacer lo mismo para las otras dos. Selecciono coincidencia cilíndrica, cara interior, perdón, de la llanta, cara interior de la otra perforación. Y ahora selecciono relación de coincidencia en plano, el plano del fondo del corte donde tienen que estar las llantas y la cara de la llanta que se pegaría a ese sector. Clic en aceptar. Muy bien, voy a colocar mi última llanta en su lugar. Selecciono la herramienta de coincidencia cilíndrica. Selecciono la cara interior de mi llanta. Después de eso, selecciono la cara interior del corte para la llanta. Ya va a ir la llanta a su posición. Doy clic en aceptar. Selecciono la cara trasera de la llanta y la cara del autito donde se va a pegar. Ah, perdón. Primero dentro de una relación de coplanaridad. Ahora sí. La cara trasera de la llanta y la cara donde se va a colar esta llanta. No colar. Se va a ensamblar esto. Dando clic en aceptar, ya tengo mi vehículo con las 4 llantitas. Procedan con esto, por favor. Les voy a dar un minutito suficiente, me parece, para que coloquen todas las llantas en su lugar. Una vez que ya vamos trabajando más con estas relaciones de posición, ya se hace cada vez más sencillo de manejar, ¿no? Muy bien. Me imagino que en este momento ya han completado bueno, ya han llevado a su lugar, mejor dicho, todas estas llantitas. Si observan en la columna de la izquierda, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 sólidos. 5, no, uno más, 6. Que serían el cuerpo central del taxi, el robotcito de juguete y sus 4 llantas. En estos ensamblajes puede haber muchas piezas. Muy bien, es lo normal. Ahora sí. Aquí es donde viene el avance de lo que hemos visto ahora. Vamos a insertar un componente, pero un componente que no hemos diseñado. En vez de diseñar cada tornillo que podríamos utilizar en un proyecto, directamente lo que podemos hacer es lo siguiente. Damos clic en el menú en la esquina superior izquierda que dice insertar. Tenía documento actual, otros documentos, pero ahora voy a seleccionar contenido estándar. Dentro del contenido estándar vamos a buscar una norma que define, en este caso estábamos con ISO. Está bien. Bueno, la norma ISO es una norma internacional que define
diferentes directrices para diferentes, bueno, muchas cosas, productos. Lo explico mejor. Cada país y al mismo tiempo el mundo tiene como unas medidas bien definidas para este tipo de componentes. ¿Bien? Es decir, yo puedo buscar un perno de diámetro de 3 milímetros en La Paz, en Bolivia, ¿verdad? O puedo buscar ese mismo perno en Alemania, o puedo buscar ese mismo perno en cualquier país. Y si va codificado como M3, porque es de 3 milímetros de diámetro, debería tener la misma rosca y el mismo diámetro. Estos estándares se han establecido a nivel internacional y también, bueno, en realidad cada país tiene también su norma, para que dentro de ese mismo país, digamos, todos puedan entenderse, todos puedan trabajar en el mismo idioma, por así decirlo. Para que yo pueda ir a la tienda y pedir deme 100 tornillos de 3 milímetros, no tengan que decirle deme 100 tornillos de 2.86 milímetros, algo que haría que, pucha, tenga que fabricar nuestro proveedor esa medida porque no es una medida estándar, ¿verdad? Entonces, nos quedamos con el estándar de ISO y en la parte inferior tenemos categorías. Por más de que esté traducido ya al español, esta parte sigue siendo en inglés, ¿verdad? Vamos a trabajarlo en este idioma. Dentro de las categorías tenemos bolts and screws. Eso quiere decir tornillos y pernos. ¿Cuál es la diferencia entre un tornillo y un perno? En nuestro medio le decimos perno a cualquier tornillo que tenga tuerca. ¿Ya? Así le decimos. Pero en realidad un perno es un tipo de tornillo. Es un tornillo que puede resistir mucha fuerza y que se utiliza principalmente para instalaciones en obras, en construcciones fijas. ¿Ok? Más que todo, bueno, ese tipo de tornillo. Entonces, categoría tornillos y pernos, categoría tuercas, categoría O-rings, que son otros tipos de componentes mecánicos. Tenemos remaches y también tenemos washers. Washers, en la traducción correcta al español, es arandela o volanda. De que justo vamos a poder trabajar con las volandas, arandelas, con pernos y con tuercas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a al menú de categorías y seleccionamos washers para poder colocar arandelas. En la parte inferior tenemos dos tipos de arandelas. La primera es plain washer, que sería arandela común. Y la segunda es plain washer hardened, que significaría arandela, bueno, de medidas comunes, por así decirlo, pero de acero endurecido, con mayor resistencia mecánica. En este caso nos quedamos con plain washers, arandelas sencillas, comunes, y vamos a dar una medida. El tamaño de esta arandela va a ser de 3 milímetros. M3 significa que el diámetro es de 3 milímetros. Material, podemos seleccionar muchas alternativas, pero lo voy a dejar en stainless steel, que significa acero inoxidable. Por esta clase lo voy a dejar ahí. Muy bien. En la parte inferior tengo una visualización de cómo es esta pieza. Claro, es solamente como una donita plana, ¿no ve? Un disquito con una perforación al medio. Por eso puedo ver en una vista 2 círculos y en la otra simplemente el espesor de la volante. Doy clic en insertar. Y después de dar clic en insertar, este objeto se va a pegar a mi mouse. Está cargado en mi mouse para que pueda colocarlo en mi modelo. Me voy a acercar a la perforación de la llanta y si nos acercamos a la perforación aparece un símbolo junto al mouse. Pueden ver que es un símbolo de una pieza que está encajando dentro de otra, de color blanco y muy pequeño. Muy bien, eso quiere decir que la plataforma Onshape está reconociendo que ahí hay una perforación y de ese modo va a alinear esta arandela con esa perforación. De ese modo, para soltar la arandela, solamente tenemos que dar un. Después de colocar esa primera arandela, voy a dar clic de nuevo en insertar. De nuevo queda cargado en mi mouse y me voy a acercar a la siguiente llantita. Y acercándome a la perforación, voy a hacer que reconozca la superficie y se coloque sobre la llantita.
Noten por favor que puede que cometan errores, pueden que den clic en este sector y suelten una arandela ahí volando en el espacio o chocando con el modelo. No hay ningún problema. Si han hecho eso, la colocan ahí donde está mal puesta y después ponen insertar y seleccionan nuevamente, bueno, y colocan nuevamente esta vez de la forma correcta, buscando que reconozca, como ahora, ahí está reconociendo, ahí no, ahí sí. ¿Ok? Hacemos que reconozca y con un clic colocamos la otra. Es más fácil ponerlas todas, aunque fallemos en algunas, y después borrar las que están falladas, que entrar a cada momento a contenido estándar a editar la información. Voy a girar mi autito y voy a dar clic de nuevo en insertar y voy a colocar una tercera volanda. Y después de eso, nuevamente clic en insertar y voy a colocar una cuarta volanda. De este modo, mis 4 llantitas tienen una volandita por fuera. Si hago clic en aceptar del menú de insertar piezas y ensamblajes, el botoncito verde, aceptar, ya voy a tener mis 4 volandas en mi ensamblaje y no he necesitado dibujarlas, no he necesitado generar el modelo de cada una de estas. La que fallé y la que me sobra por ese costado, le doy un clic y después pulso la tecla suprimir. De ese modo estoy borrando la que estaba ahí. La he seleccionado y he pulsado suprimir en el teclado para borrarlo. Ahora, después de haber colocado volandas, vamos a colocar pernos o tornillos, mejor dicho, a este autito. Nuevamente insertar, nuevamente contenido estándar, pero esta vez vamos a buscar bolts and screws, o sea, tornillos y pernos, la primera de las categorías. Es decir, en contenido estándar tengo estandarizo y debajo categoría. Allí selecciono pernos y tornillos, bolts and screws. Después de categoría tengo clase. La clase, si abrimos el menú, y bueno, está todo en inglés, pero tenemos la opción de tornillos con cabeza y cruz para utilizar un destornillador y de ese modo colocarlo. Tornillos de hex head screw significa tornillo con cabeza hexagonal, la que se utiliza con la llave combinada o incluso con el alicate. Tenemos self-tapping screws, esos son los tornillos autorroscantes, los que por ejemplo en la madera se clavan por sí solos. Bueno, necesitan que haya una perforación con rosca, sino que van, a medida que vamos ajustando, se van clavando en la madera. Tenemos set screws, hex socket, que estos son las que tienen la cabeza hexagonal para utilizar las llaves Allen. Pero en este caso vamos a ir por la primera, el tornillo con la cruz para poder utilizar después un destornillador, digamos, para quitar. Muy bien. Después de eso, el tamaño sí, M3, vamos a mantener ese diámetro de 3 milímetros. La longitud, como ustedes recordarán, mi autito tenía un ancho de 50 milímetros. Pero ¿qué tal si no nos acordamos? ¿Qué tal si ya no me acuerdo? En la parte inferior derecha hay una balanza. Junto a esta balanza hay una cinta métrica. Pequeño simbolito en la parte inferior derecha. Dice mostrar detalles de medición. Si damos clic allí, se va a abrir una pequeña ventanita que me permite realizar mediciones dentro de este modelo. Es decir, doy clic en la cajita que dice seleccionar entidades para medir. Voy a dar un clic en la cara externa de mi llanta hacia un costado. Voy a girar mi autito y voy a dar clic en la otra cara del autito. Y noten cómo mi ventanita de medir cambia. Ya puedo ver muchas más opciones. Por ejemplo, tengo distancia de 54 milímetros. Distancia mínima o distancia paralela de 54 milímetros. Eso quiere decir que entre esta cara de la llanta y la cara opuesta del otro lado de la llanta hay 54 milímetros. Por lo tanto, necesito un tornillo más largo. Si voy a ahora ya puedo cerrar este menú de medir, porque solamente me servía para eso, para saber el tamaño. En la ventana donde estaba configurando mi tornillo, tengo medida M3 y debajo tengo length, significa longitud. Y en vez de 10, vamos a buscar el más grande que tengamos. Bueno, parece que lamentablemente acá en este programa solamente tenemos hasta 30 milímetros. Ese es un problemita. A ver, vamos a ver en M4 hasta cuánto tenemos. Hasta 4. Y en M5.
Ya. En este caso, mi tornillo tendría que ser mucho, mucho más grande para que pueda cruzar, en diámetro, para que pueda cruzar hacia el extremo opuesto. A ver, voy a probar en 11 pulgadas. A ver, denme un segundito. Vamos a ver si en otra de nuestras categorías tenemos la posibilidad de seleccionar un tornillo de mayor longitud. No. Lamentablemente no. Este estándar de ISO solamente me está permitiendo seleccionar tornillos de 30 milímetros de longitud. Los vamos a utilizar por esta vez, pero la verdad es que comercialmente sí existen de 50, de 60 de ese diámetro. Se puede conseguir. Muy bien. Bueno, entonces voy a utilizar tornillos de 30 milímetros, no, menos, porque si no chocarían entre sí. Tornillos de 25 milímetros de longitud, es decir, en el primero tenía M3, tamaño M3 para el diámetro M3, length o longitud de 25 milímetros, por esta vez está bien. Longitud roscada también va a ser 25, no hay ningún problema. Puedo ver la vista previa donde veo la cabecita del tornillo. Y si doy clic en insertar, bueno, en mi mouse aparece un tornillito nuevo, ¿verdad? Y si me acerco a la volandita, va a reconocer que hay una volanda en ese sector y lo va a alinear ya sea de un lado o del lado opuesto. ¿Ok? Yo puedo acercarme. Noten que en ese sector tengo dos dibujitos. Es como si tuviera el diámetro interno y el diámetro externo de la volante. Si me acerco a uno, el tornillo va a quedar viendo hacia un lado. Si me acerco al otro, el tornillo va a quedar hacia adentro. En este caso, yo tengo que buscar el tornillo el dibujito que más se acerca al lado externo. Cuando ya tenga la vista previa donde puedo ver la cabecita del tornillo, damos un clic para soltar el tornillo en su posición. Muy bien. Para colocar otro es lo mismo, damos clic en insertar. Me voy a acercar a la siguiente arandela. Voy a buscar en cuál de los dos símbolos mi tornillo ya va en el sentido correcto, que sería no sobresaliendo hacia afuera, sino clavándose, por así decirlo, en el autito. Y doy un clic cuando ya tengo la vista previa adecuada. Voy a dar la vuelta a mi modelo, doy clic en insertar, me acerco a la cara externa, un clic cuando ya lo veo ahí. Doy clic en insertar, lo mismo que en el anterior caso, si cometen un error y dan clic en otro lado y colocan un tornillo por acá, otro tornillo por allá y así, es mejor dejarlos esos por ahora, insertar correctamente el que necesitamos. Ya tengo mis 4 tornillos, voy a dar clic en aceptar. Y los otros que los había puesto por error, recién ahora los voy borrando pulsando la tecla suprimir. Entonces, de ese modo ya he podido colocar tornillos a todas mis llantitas. Lógicamente, bueno, si el programa nos hubiera permitido colocar un tornillo más largo, hubiéramos podido colocar una tuerca en el otro extremo. Ya no tiene mucho sentido, pero podemos ocultar nuestro autito. Noten, aquí tengo en la columna de la izquierda toda mi lista de partes. Y si busco la primera, la parte 1, que es el cuerpo central del autito de juguete y lo oculto, voy a poder ver los tornillos, las llantas, las volantas, todo menos el autito. Y solo para practicar, porque después vamos a tener que quitar esta tuerca, puedo ir al menú de insertar. Nuevamente en contenido estándar, donde dice ISO, voy a seleccionar nuts o nuts, que en inglés significa nueces, pero también significa tuercas. ¿Ok? Tuerca hexagonal de 3 milímetros. Muy bien, todo sencillo. Y podría dar clic en insertar y del mismo modo que hemos hecho hace un instante, van a ver cómo en mi mouse va a aparecer en este momento una tuerquita. Es decir, ahí está. Estoy viendo la tuerca que podría colocar. Y si me acerco a donde está la perforación, ahí está. Si me acerco a la perforación del lado opuesto de la llanta, digamos que no tuviera el cuerpo del autito, podría ir poniendo tuerquitas en mi ensamblaje, ¿verdad? De ese modo, por ejemplo, podría tener tornillo y tuerca. Solo las estoy poniendo ahora para que practiquemos cómo colocar estas
Exacto. Estas tuerquitas. Porque después las voy a tener que retirar porque si no chocarían con mi autito, ¿no? Noten que, por ejemplo, en este caso, para que encuentre su posición ideal, he tenido que acercarme al contorno de la perforación de la llanta y recién ahí aparece un puntito central al que después me puedo acercar. Es un poquito complicada esta parte, pero a la larga igual la vamos comprendiendo. Muy bien. Es más o menos agarrarle la práctica a hacer que reconozca la posición de dicha tuerca. Y lo bueno es que si vamos fallando, como en este caso, que colocaba una tuerca por error ahí, siempre podemos nuevamente colocar la tuerca hasta que la reconozca perfectamente. Lo malo es que a veces cuando se sobreponen muy cerca, por ejemplo, como en el caso de ahora, a veces reconoce una y no la otra, y ahí aparecen algunos otros problemas. Y así pueden seguir, como decía, podemos seguir colocando siempre y cuando, bueno, podemos seguir colocando estas piecitas, ¿verdad? Voy a colocar las 4 tuercas solamente como entrenamiento, les recomiendo que lo hagan. No, en este ensamblaje no importa si se sobreponen las piezas, ¿verdad? Porque sea como sea, igual, bueno, sabemos que esas tuercas no van ahí, pero del mismo modo podemos ir poniéndolas para practicar. Entonces, nuevamente, insertar, ISO, tuercas, 3, insertar. Y listo, voy colocándolas, insertar nuevamente, me acerco a la arista, debería reconocer luego de un momento la posición. Qué curioso, en esta llanta no quiere reconocer bien la posición en la que debería ir. Como les decía, es cosa de muchas veces de acercarse bien a la arista y hacer que lo reconozca e ir practicando con las herramientas. Muy bien. Entonces les voy a pedir eso y que lo tomen en cuenta de ahora en adelante y especialmente en sus proyectos en los que ya deben estar trabajando para poder tener el avance adecuado. Que lo tomen en cuenta para no tener que dibujar todas las piezas. Si tienen que utilizar tornillos para armar sus componentes, no es necesario que diseñen cada tornillo de la pieza, ¿verdad? Muchas veces es suficiente con utilizar este tipo de componentes. En este caso, por ejemplo, tal vez sí nos convendría dibujar los pernos, porque son más largos que los que nos permite poner el programa. Pero muchas veces vamos a tener todo lo que necesitamos en este herramienta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no, me falta poner 2 tuercas. Ok. Voy a poner mis últimas tuercas. Muy bien. Creo que ya sé. A veces los otros componentes que están en el ensamblaje no me permiten hallar muy bien el punto de unión. A ver, vamos a ir ocultando algunas piezas. Las que ya tienen tuerca las voy a ir ocultando para poder visualizar bien cuáles me falta poner. Ok, estas son las 2 a las que me falta ponerle su respectiva tuerca. Voy a acercar. Por algún motivo no está reconociendo. Por algún motivo no está reconociendo bien. En este caso voy a ocultar los tornillos que ya había colocado. Vamos a mover esto por acá. Voy a cerrar por un momento esto. Voy a ocultar bueno, si tienen este tipo de problemas, pueden ir ocultando algunos tornillos. ¿Dónde estamos?
Voy a ocultar mis tornillos para no tener problemas. Es este sí. Estas técnicas de ir ocultando componentes, cuando en algún momento no está reconociendo bien una superficie, nuestro componente, en este caso mi tuerca, nos ayuda. Entonces ahora sí, si me acerco a la superficie, ya la reconoce sin problemas, la superficie, ¿verdad? Me acerco con otra tuerca a la vista y ya la reconoce. Y ya están todas las tuercas en su lugar. Y ya puedo ir mostrando todos los componentes que había escondido con el ojito. Y aquí el cuerpo del robot y ya está. Entonces, de ese modo, ya tengo todas las tuercas, todos mis tornillos, todas mis volandas. Recuerden, estas tuercas las hemos puesto para practicar, porque como el tornillo no podía pasar hasta el otro lado, obviamente, en realidad no tendría tuercas ahí. Miren que cometí un error, que después de poner mis tuercas no he dado clic en aceptar y por ese motivo no puedo ver las tuercas que deberían estar ahí, ¿ok? Eso no se van a olvidar, por favor. Siempre después de colocar los componentes, damos clic en aceptar. Muy bien. De ese modo, entonces, es que podemos introducir componentes estándar como tornillos y tuercas, volandas, sin necesidad de dibujarlos todos, solamente buscándolos en nuestro programa de OnShape. Entonces, voy a compartir nuevamente la presentación. Tenemos un poco otra temática de avance. Aprovecho también para preguntarles si tienen alguna consulta. Creo que esa explicación ha sido larga y han notado que es un poco difícil a veces trabajar con estos, pero a la larga se van a ir acostumbrando a esos componentes también. Bueno, si tienen alguna consulta, pueden ir dejándolo en comentario o levantando las manitos. Mientras tanto, si no, voy avanzando lo que nos queda como materia. Entonces, la otra temática que vamos a ver el día de hoy es la temática de los planos. Un plano es un dibujo técnico que nos da todas las indicaciones para transmitirle la información a alguien para que pueda fabricar esta pieza, ¿ok? Entonces, si yo quisiera que un carpintero fabrique este autito de juguete en madera, tendría que darle un plano, un papel donde están todas las vistas del autito con las medidas adecuadas para que esta persona con ese plano o varios planos, muchas veces son varios planos, puedan tener toda la información para fabricar la pieza. Muchos de ustedes dirán, pero mejor le pasaré el link, el archivo y que vaya editándolo, que vea cómo, digo, viendo ahí todas las medidas y que lo haga. Bueno, lamentablemente hay muchos ámbitos en los que todavía no se utiliza tanto el diseño 3D. También hay, obviamente, espacios como muchas carpinterías donde no tienen realmente ahí a la mano, junto a sus herramientas, una computadora. Y por otro lado, un plano es el documento físico de su idea. Digamos que ustedes quieren diseñar una nueva mesa plegable que funciona de una forma completamente diferente a otras, ¿ya? Y solamente ustedes tienen estas ideas y quieren registrarla como su invención, como algo que ustedes les ha ocurrido de la nada y es su invento. ¿Qué hacen para poder validar ese tipo de cosas? Aún ahora se genera un plano con todas las medidas, con todas las indicaciones, y ese es el documento legal, por así decirlo, para demostrar estas piezas, todo este ensamblaje, todo como un documento legal, como una hoja, digamos, que alguien podría firmar. ¿Ok? O sea que los planos siguen siendo importantes. Además, pueden darse cuenta que para todas estas piezas que hemos ido realizando, para que yo les dé las instrucciones de cómo hacer, de cómo ir trabajando, muchas veces hemos partido de planos. Por otro lado, incluso a pesar de que estamos muy acostumbrados, por ejemplo, acá en 3Design, donde trabajo, a diseñar piezas en 3D todo el tiempo, muchas veces lo primero que hacemos es dibujar a mano y decir, a ver, esto, o sea, todo lo que tenemos que diseñar, esto tiene que entrar acá y esto más o menos tendría que medir tanto para tener una idea de qué es lo que queremos diseñar después. Por lo tanto, incluso en entornos completamente computarizados, como en mi entorno de trabajo, se siguen utilizando los planos como una referencia veloz o una referencia. Estos planos, por si acaso, antes se llamaban en inglés blueprints, porque hace muchos años, cuando se empezó a utilizar para construcción de edificios, principalmente este tipo de planos, no teníamos acceso a fotocopiadoras, no existían en los años 1800.
Pero sí existía un químico que permitía calcar, por así decirlo, el plano. Este químico es muy parecido a lo que tienen ahora los recibos. Perdón, tenemos un micrófono por ahí activado. Creo que ya no. Muy bien. Y bueno, en realidad se generaba sobre una lámina transparente, se dibujaba el plano y después a un papel que se le ponía el químico se le hacía pasar luz especial y era como revelar una fotografía en que aparecía el plano por detrás. Pero todo el fondo del plano, por así decirlo, quedaba de color azul y todas las indicaciones, solamente esas quedaban del color del papel, de color blanco. Por eso es que se llamaban antes en inglés blueprints. Y que en muchos lugares hemos crecido probablemente viendo estas primeras referencias de planos de este modo, como blueprints. Por ejemplo, Tom y Jerry y muchos otros dibujos animados donde aparecían estos planos, estas instrucciones para que alguien pueda ver cómo construir algo, cómo fabricar algo, y eran azules. ¿Por qué eran azules? Porque antes se hacían de este modo. Antes, cuando no existían ni las fotocopiadoras, ni los ploteos para generar los planos de gran tamaño, ni las impresoras de papel en casa, mucho menos las impresoras 3D, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde nacen estos blueprints y estos planos. Ya obviamente para los años 80, 50, 60 y demás, antes de que se pongan de moda el diseño asistido por computadora o CAD, en todas las empresas que fabricaban, no sé, electrodomésticos, vehículos, aviones o incluso diseñando edificios o cosas así, pueden notar que si no trabajábamos en computadora, este era un trabajo muy pesado porque había que realizar todos estos planos a mano para que se los puedan entregar a alguien y ese alguien pueda construir, pueda fabricar en base a estos planos. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué pasaba si uno fallaba? Si uno se equivocaba, tenía que destrozar su plano y tenía que decirle a todos, me he equivocado, hay que hacer correcciones y había que botar un montón de papel y había que hacer correcciones a gran escala. Incluso pueden notar primero en la figura de arriba a la derecha que no es una persona, no son 10, son cientos de personas. Cada uno está dibujando una parte de una puerta de un vehículo Ford de los años 50. Era un trabajo bien complejo. Al otro lado tenemos algo similar, mientras que en la parte inferior tenemos diseños de ingeniería civil, donde los planos, los papeles eran tan grandes para que se pueda hacer las anotaciones, colocar las medidas y que se pueda leer, que como pueden ver, los ingenieros de diseño acababan echados sobre el papel para acabar de dibujar, porque eran gigantes. Imagínense cometer un error en algo así. Esta era la vida antes del AutoCAD, porque el AutoCAD ha sido el primer programa de diseño asistido por computadora. De ahí han ido viniendo muchos con diferentes modificaciones hasta llegar a Onshape, que es un programa CAD, pero en realidad es del tipo BIM, está orientado a, bueno, al diseño 3D directamente, ¿no? Pero bueno, así era la vida antes, ¿no? Lo que estamos haciendo directamente en 3D, ellos lo hacían en 2D a mano, en muchísimas hojas de papel y con muchísima gente al mismo tiempo. Vamos a ir generando los planos de la silla que hemos ensamblado hace una semana y les voy a dar también a ustedes, por favor, como un trabajo para que vayan practicando más en casa, generar los planos del autito de juguete. Para eso vamos a explicar en este momento, pasando a Onshape, cómo se realizan estos planos en Onshape. Bien. En este momento, sí, me indican que ya son las 20:28, entonces vamos a realizar esta parte de manera veloz para que ya podamos concluir esta clase a tiempo y después puedan seguir realizando planos por su cuenta. Entonces, 20:28, muy bien. Genial. Yo tengo en este momento aquí el autito. En realidad, de lo que van a generar el plano es de este autito, ¿ya? Solamente no del ensamblaje, solamente del objeto. ¿Cómo hacemos un plano nuevo? En la esquina inferior izquierda teníamos el botoncito más. A ver, voy a verificar que esté compartiendo. Sí, estoy compartiendo en Shape. Dando clic en el botoncito de más que tenemos en la esquina inferior izquierda,
tenemos la opción de crear parte estudio, crear ensamblaje, crear variables y también crear dibujo. Ese va a ser crear dibujo. Una vez que abrimos, damos clic en crear dibujo, nos aparece esta pantalla donde podemos seleccionar cuál va a ser la plantilla. Muy bien, si van a ANSI va a haber ciertas plantillas, si van a ISO va a haber otras plantillas, en todo es donde están todas las por defecto. Podemos generar otras, podemos buscar más, pero podemos empezar en esta ANSI. Esperen un momento. A este ANSI A4 me parece que... 4, pero no tiene que ser portrait, tiene que ser este. Ok, entonces vamos a ir en la esquina superior izquierda a OnShape. En OnShape es donde vamos a ver en todo muchas más opciones y vamos a buscar ISO A4. A4, por si acaso, es un tamaño de papel, ¿ok? Es un tamaño de papel, como decir el tamaño carta o el tamaño oficio, y es muy parecido en tamaño al tamaño carta. Si no estoy mal, es un poquito más corto y un poquito más ancho, o al revés, creo que es un poquito más largo y un poquito más estrecho, pero es muy parecido. O sea que voy a seleccionar ISO A4. Asegúrense de que no sea el portrait porque es en realidad echado, no en vertical. Es más sencillo para nosotros en impresoras caseras imprimir en vertical, ¿verdad? Damos clic en aceptar y aparece cargando dibujo y vamos a tener nuestro entorno de trabajo para realizar planos. Bien, parece que está un poco más lento mi OnShape el día de hoy. Muy bien. Bueno, igual me ha generado mi plano en sentido horizontal. Por esta vez no hay problema, pueden hacerlo en sentido horizontal. Pero lo que sí les va a aparecer es una ventanita donde pueden seleccionar de qué pieza vamos a realizar el plano. En este caso, por ejemplo, ustedes van a ir a fondo con el autito, pero yo voy a generar, digamos, de la llanta. Selecciono parte 2 y carga una vista previa de mi llanta. Y cuando dé clic en mi pantalla, voy a soltar esa imagen. Después de esto, si desplazo el mouse hacia la derecha, sin pulsar nada, no estoy pulsando nada, solo he movido el mouse hacia la derecha y doy clic. En el primer clic que he dado, estoy viendo la llanta de frente. En este segundo es como si hubiera girado mi llanta de costado. ¿Ok? Y de ese modo ya tengo dos vistas. Si doy un clic en mi primera vista, en el visto de frente, y muevo el mouse hacia abajo, puedo girar. De lo que estaba viendo de frente la llanta, la puedo girar hacia adelante y llevarlo hacia abajo. Como pueden ver, aquí no varía porque es solamente una llanta. Pero de este modo pongo los dibujos visto de frente, visto de un costado o visto de arriba de mi llanta. Y después de hacer esto, ya puedo seleccionar la herramienta de cota. Cuando estábamos diseñando las piezas, nosotros utilizábamos la cota para definir medidas. Cuando estamos haciendo planos, nosotros utilizamos la cota no para definir, solamente para mostrar. Estas medidas ya están definidas, ¿ok? Ingreso a cota y si doy un clic, por ejemplo, en el diámetro externo, ¿verdad? Noten que ya aparece 22, que era el diámetro que tenía. No hay ningún lugar donde pueda escribir, no hay ningún lugar donde pueda anotar más cosas, no lo va a ver. Pero simplemente me sirve para ir colocando las medidas de todas las medidas relacionadas con esta pieza, ¿verdad? Muy bien. De ese modo he colocado unas cuantas cotas con lo que ya tengo todo definido para que alguien pueda fabricarlo. Ya si le doy a alguien esta hoja de papel, va a ver muy bien. Es un cilindro de 22 milímetros de diámetro con una perforación de 3.5 al medio y el espesor es 12. Muy sencillo, lo pueden hacer. ¿Ok? Por otro lado, si seleccionamos uno de los planos, también podemos editar sus propiedades. A ver. Si le doy clic derecho, por ejemplo, a esta vista girada, puedo ver mostrar, ocultar y mostrar líneas ocultas. De ese modo, voy a ver en línea punteada la perforación, ¿verdad? Y de ese modo se entiende más claramente que el primero es visto de frente y el de abajo es girando esta pieza como se vería desde arriba. Y en línea punteada veo por dónde pasaba la perforación. Lo mismo le puedo hacer este de acá.
No, perdón, a este le he puesto mostrar vista sombreada. Eso lo muestra tal y como lo veíamos en el Part Studio, ¿no? Mostrar líneas ocultas. Ahí está. Y ocultar, voy a ocultar la vista sombreada. Muy bien. Noten que en la parte inferior derecha tenemos un cajetín. Esto se llama cajetín. ¿Ok? Aquí es donde nosotros podemos dar clic y colocar el nombre de nuestra pieza. Digamos, llanta de autito. Igual se suele utilizar un código, por ejemplo, para cuando tenemos varios planos sobre una misma pieza, sobre un conjunto, se utilizan códigos. En la parte superior ya estaba apareciendo mi nombre y también la fecha, dado que cuando yo he creado mi cuenta de Onshape, la he creado con mi nombre. Por lo tanto, automáticamente ya está poniendo mi nombre. Y tengo incluso una casilla para donde yo podría firmar, autorizando que yo he creado este plano y que yo apruebo todas estas medidas, ¿verdad? Bien. Entonces, de ese modo, ustedes también pueden crear un nuevo dibujo. Podemos crear de nuevo en ISO A4, aceptar. Y aquí, por ejemplo, ya podemos hacer, el que les pido que hagan es del autito, ¿verdad? Del autito, listo. De la parte 1, es decir, de toda la carrocería del autito. Esta vez va a ser un poco más complejo. Lo coloco por acá, lo llevo hacia la derecha. También puedo después seleccionar la primera vista inicial y después mover hacia abajo y dar otro clic para tener vista lateral, vista superior y vista delantera de este auto. Otra cosa que van a notar, por favor, es que en el cajetín indica la escala en la que está este momento. Es decir, este dibujo que está apareciendo no está en tamaño real. Está escalado a la mitad de lo que debería ser. Podemos cambiar la escala. Si yo doy clic derecho en este primer modelo, a ver. ¿Dónde está? Bueno. Si abro el menú de la izquierda, noten que había un simbolito. Aquí puedo ver parte 1 en progreso. Y si no estoy mal, aquí es donde podemos editar. A ver, propiedades. Está bien. En ese menú de la izquierda, damos clic derecho en la primera que he puesto, a la vista frontal. Si doy clic en propiedades, puedo cambiar la escala. Puedo ponerlo en una escala 1:1. Eso quiere decir, en escala 1:1, que esta vez ya está con medidas reales. Esta vez, cuando la persona fabrique el autito, el carpintero, digamos, al que le fabrique el autito, una vez que lo haga, lo va a poder poner sobre el papel, comparar la medida y ver que realmente es del mismo tamaño. ¿Ok? Y en este mismo plano, por favor, van a ir colocando todas las medidas que hemos utilizado para generar nuestro autito, con lo que de ese modo ustedes podrían pasarle la información a cualquier persona para que lo fabrique. Bien. Noten que la cota funciona exactamente igual que como funcionaba en Parte Studio al generar los bocetos. Si yo doy un clic, por ejemplo, entre esta línea del costado y esta otra línea, voy a tener la medida entre ambos, ¿no? Igual que poníamos en el anterior. Muy bien. ¿Tenemos una duda? Perdón. Buenas noches. La pregunta, igual se lo puedo hacer, o sea, le puedo mandar los planos y lo pueden hacer en fierro. Fierro de Si fuera, bueno, claro, la verdad sí. Por ejemplo, torneros o metal, bueno, los metalmecánicos en nuestro medio se los conoce como torneros, más que todo, ¿ya? Trabajan con torno, pero generalmente también saben soldar, saben utilizar amoladoras y utilizar fresadoras. Esos son el tipo de herramientas que se utilizan para fabricar piezas metálicas. Puedes dibujar un plano, poner todas las medidas y llevar y decirle, quiero que me lo fabriques esto. Claro que sí. Él ya verá cómo lo hace. Yo ponía el ejemplo del carpintero. Generalmente los torneros tienen un poco más de conocimiento de CAD, de diseño asistido por computadora. Pero sí, claro que sí. Para muchas piezas. ¿Perdón? Mi papá es soldador y también es tornero. Todo lo que va con fierro él lo hace y por eso le preguntaba para que él me lo haga. Claro que sí. Más bien ahora pueden unir sus habilidades para que tú generes los diseños, generes los planos y de ese modo haya siempre un registro físico de las cosas que él hace, ¿verdad?
O ya también me tú está podrías generar los- diseños y mandarle para que él lo haga. Es una herramienta súper útil, dado que él trabaja sí, en eso. mi papá ya me está diciendo que voy a ser la diseñadora de ¿cómo se llama? Los planos para sus portones. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, ya tienen ahí un uso importante. Ahora voy a hacer un último plano, entonces vamos a cambiar, ya que aquí hemos visto cómo se haría el plano del autito. De hecho, entonces les pido más bien que practiquen tanto con el autito como con la silla, pero vamos a abrir crear un nuevo dibujo, también en ISO A4. Todos están dentro del mismo documento, ¿verdad? Pero esta vez vamos a hacer un dibujo no no de pieza, sino vamos a ver que también se puede hacer con ensamblajes. Los planos para ensamblajes, a ver, estamos, ¿no? Aquí, en la parte, al crear un nuevo dibujo, si me voy a la parte de la derecha donde dice ensamblajes, va a aparecer mi Assembly One. Le doy un clic, lo puedo poner en escala 1:1 igual, 1:2, en la escala que deseemos. Está muy grande, lo voy a poner en escala 1:2, que significa que estaría de la mitad del tamaño que debe estar. Y lo podemos poner en una vista isométrica. Creo que no hemos tocado todavía ese término, ya lo vamos a recordar para la siguiente clase. Teníamos vista frontal, vista lateral, vista superior. Una vista isométrica es una vista en diagonal, como si yo me parara en la esquina opuesta entre frontal y lateral, ¿verdad? Esa es mi vista isométrica. Y puedo colocar por acá mi piecita. Algo interesante que podemos hacer con este tipo de piecitas es que también podemos colocar una lista de componentes, ¿ok? Una lista de componentes que me va a ayudar. En los otros planos tengo todas las descripciones tengo que dar todas las medidas, todas las características para poder hacer que la persona que lo va a fabricar entienda cómo hacerlo, tenga todas las medidas a su disposición. En estos planos, en el plano de ensamblajes, el objetivo es hacer que en el dibujo podamos ver todos los componentes, es decir, le pone fechitas a cada pieza para decir, tengo esto, y así puedo saber todas las piezas que tengo en mi entorno de trabajo. Bueno, mejor dicho, en este ensamblaje, ¿ok? Esto se hace, bueno, estamos ya saliendo del tiempo, o sea que esto del plano de ensamblaje lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, de este modo habríamos concluido el avance de la clase de hoy. Sé que hemos hecho poquito en OnShape, pero tomen en cuenta que son cosas bien importantes, porque de ese modo nos ahorramos trabajo y ya podemos trabajar con herramientas mucho más profesionales. Hemos podido ver tanto componentes mecánicos como crear dibujos o planos en 2 dimensiones. Entonces, si tienen alguna consulta más en este momento, es el momento para hacerla. Le pido a todos ustedes, por favor, que vayan trabajando estos días intentando generar planos del autito, de las llantas. Han visto que es súper sencillo porque son pocas medidas. También pueden hacerlo de la silla, donde tenemos muchas más opciones, tanto componente por componente como del ensamblaje total. Igual podemos hacer un plano del ensamblaje total colocando todas las medidas finales, ¿no? Muy bien, parece que no tenemos consultas ni más comentarios. Tengo una consulta, Alejandro de Elemental, ¿estás por ahí? Ricardo, buenas noches. Alejandro tuvo que ir a otra sesión, pero podemos ya pasar a los anuncios importantes. Eso, por favor, quería consultar también con ustedes. Sí, yo también tengo que pasar a otra reunión también de Elemental. Muy bien. Entonces, vamos concluyendo. Quería pedirte, por favor, ¿cómo estamos con lo de los proyectos? Me parece que ya han debido presentar todas sus ideas, su checkpoint 1. Ya van presentando. Si quieres puedo dar los anuncios. Por favor. Bueno, primeramente, niños, espero que todos ya hayan enviado su checkpoint 1. Y recuerden que esto es muy importante para estar en la carrera de entregar el proyecto final. Ahora sobre el checkpoint 2, esto es muy importante, escuchen. Se les enviará el formulario este sábado y tendrán una semana para llenarlo. Solo deben poner el enlace de su proyecto de OnShape. El proyecto debe tener un avance del 50%. Y por último, para las mentorías,
El enlace de Zoom es el mismo todos los días, entonces lo van a poder encontrar en la descripción de sus grupos. Muy bien, Eso muchas sería gracias. todo, jóvenes. Podemos irnos despidiendo. Muy bien, por otro lado, tenía una consulta donde pueden ver esta clase, ya que esta vez no es directamente en YouTube, ¿verdad? Pero vamos a grabar la clase tanto como se ha hecho en las anteriores y se va a subir también a YouTube. Ya les van a Sí. ir pasando el link también por los grupos de WhatsApp. Ajá, exacto. La van a poder ver esta clase en YouTube. Muy bien. Tenemos una última consulta. Sí, sí, una preguntita. Yo ya tengo hecho mi proyecto y ya lo había terminado. Después de enviar al chico me puse a hacerlo. Pero ese día, justo ese día de la clase, hemos hecho la última clase y dijo que había que hacerlo con ensamblaje. Lo voy a tener que volver a hacer, ¿no ves? Más o menos. Para que sea más cómodo para ti, de hecho, sería mejor que lo hagas en ensamblajes porque si tienes partes móviles, las puedes ensamblar ahí. Por otro lado, también se pueden aislar piezas de una pieza en otra pieza. Eso también podemos explicar en la siguiente Así clase. como hicimos una ruedita. Más o menos, pero podemos sacarlo a otra parte estudio. Sí, en realidad como la ruedita sería lo mejor. Y de ese modo después lo puedes poner en el ensamblaje, pero sin necesidad de rehacer todo de nuevo, sino solamente haciendo modificaciones para que se separen solos. Ah, ya, gracias. Muy bien. Bueno, entonces con eso les pido que vayan trabajando todos en sus proyectos, ¿verdad? Y concluimos de ese modo nuestra clase del día de hoy. Recuerden que se va a subir la clase también por YouTube, como se solía hacer. Muy bien. Espero que la hayan pasado muy bien. Ya nos vamos a ver el siguiente miércoles, es 20 de julio, ¿verdad? Siempre a la misma hora, esta vez ya por Zoom, con todo el contenido preparado para ustedes en nuestra siguiente clase, que ya es nuestra clase número 7. Muchas gracias a todos. De este modo concluimos entonces nuestra clase de hoy.